Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar con el contenido de la materia. Esta es la unidad 3, ¿sí? Que pertenece a los sistemas energéticos. Esta es una unidad que es bastante importante, que hay que dominar para poder entender de dónde sale la energía que utilizamos para la contracción muscular y en qué tipo de ejercicio voy a tener más un sistema energético y el otro, ¿sí? ¿En dónde va a prevalecer un sistema y el otro? Entonces tenemos que conocer los tres sistemas, qué características tiene cada uno y aplicarlos a la actividad física, ¿sí? Entonces vamos a ir con esta primera parte. Eh, Vamos a hablar de los sistemas energéticos en el ejercicio y entonces, primero de todo, vamos a ver de qué se trata esto de los sistemas energéticos. Bien, el cuerpo tiene un metabolismo, ¿sí? El metabolismo del cuerpo son todas las reacciones químicas que genera la célula para poder vivir, entre ellos respiración, digestión, intercambio de sustancias y demás, ¿no? Entonces, a eso lo vamos a denominar vías metabólicas, ¿sí? O rutas metabólicas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bien, se trata de las rutas metabólicas o las vías metabólicas a través de las cuales se suministra la energía en diferentes situaciones en las que se ven involucrados los músculos, cuyo fin de ofrecerles energía, la energía necesaria. Entonces, de repente, para poner un ejemplo, yo voy a tener una persona que hace maratón, una persona que es levantadora de peso y una persona un deportista que eh, hace, por ejemplo, handball, ¿no? Juega al handball o juega al hockey o al fútbol. Entonces, como ustedes ya saben que hay tres sistemas energéticos, la energía que necesite el músculo va a ser suministrada para un deporte siguiendo una ruta metabólica, para otro deporte en otra ruta metabólica y para el tercer ejemplo que puse, capaz que hay dos vías metabólicas o dos rutas metabólicas que suministran la energía a ese músculo para mantener la actividad física. Esto que dije recién lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Entonces recuerden que tenemos dos grandes divisiones. Una es la ruta, me gusta llamarlo oxidativa, no aeróbica, y la ruta no oxidativa o anaeróbica. Después les voy a explicar por qué se llama así ahora. En donde podemos intentar, puse el ejemplo de la tortuga y del conejo, porque el conejo corre más rápido, la tortuga es muy lento, entonces de, en esta, en esta ruta metabólica aeróbica voy a tener mucha disponibilidad de oxígeno y voy a hacer una actividad prolongada en el tiempo de baja intensidad. Todo lo opuesto sucede con lo otro, pero vamos a ir a entrar en detalle de cada uno, ¿sí? Cada una de estas. Entonces, la primera que vamos a ver hoy es la ruta anaeróbica. Ahora vamos a ver la aláctica. Entonces, la energía, que, ¿de dónde sale la energía? Y la energía sale de los alimentos que nosotros comemos y esos alimentos se digieren y se almacenan en en los músculos y principalmente en el hígado, ¿sí? Entonces, de todo lo que comemos vamos a tener casi tres componentes que son el hidrato de carbono, las grasas y las proteínas. Estos componentes alimenticios básicos pueden descomponerse en la célula o en determinado tejido y al descomponerse, esto es lo que hay que entender, cuando yo lo descompongo, libera energía, ¿sí? Entonces, esa energía química se va a convertir en mecánica en el músculo, ¿sí? En los enlaces de las moléculas, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? En el enlace químico de una glucosa está la energía, ¿sí? Eso se libera químicamente dentro de la célula, se almacenan cuando se descompone esa glucosa, se va a almacenar en el cuerpo, eh,
a través de lo que conocemos como el glucógeno y cuando todo eso se descompone va a liberar ATP, ¿sí? El ATP, recuerden bien que es ahora lo vamos a ver, pero es lo que se denomina la moneda energética utilizada por el músculo para contraerse. Se llama adenosín trifosfato. ¿Por qué se llama adenosín trifosfato? Bueno, porque está compuesto por una adenina, un azúcar que es la ribosa y tres fosfatos, ¿sí? Esto que ven acá son los enlaces químicos. Entonces, el ATP, que es la moneda energética del cuerpo, ¿sí? Es lo que yo voy a usar, es lo que el músculo va a usar directamente para sacar la energía química y transformarla en mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un concepto importante. Quiere decir que si bien las rutas metabólicas surgen a partir del azúcar, de los lípidos y de las proteínas en mucha menor medida y de la fosfocreatina, el azúcar primero se tiene que convertir en ATP para que el músculo lo pueda usar. Esto significa que el músculo no usa directamente la glucosa, sino que el músculo lo que usa es ATP. ¿Bien? Y para formar ATP tengo que descomponer o la grasa, la proteína, la fosfocreatina o el azúcar. ¿Bien? Entonces acá tengo una molécula de ATP con la batería cargada, se rompe el ATP, vamos a ver ahora la enzima, que es la que hace esta conversión química, y me deja como producto final ADP y un fósforo. Y la energía que estaba almacenada en esta estructura se libera, ¿sí? Se libera para poder ser utilizada en el músculo. Luego voy a tomar otra vez el ADP y el fósforo, los voy a juntar y voy a formar otra vez ATP. Y así constantemente, ¿sí? Entonces, el ATP que se rompe libera energía y esa energía la usa el músculo. El ADP más el fósforo necesita otra vez energía para poder reconvertirse. Ahora vamos a ver un poco esto, ¿sí? Entonces, queda claro que durante el ejercicio el músculo esquelético satisface sus demandas energéticas utilizando los sustratos. Los sustratos son, otra vez, azúcar, grasas, proteína y fosfocreatina, ¿sí? Entonces, de estos sustratos, eh, que proceden de las reservas del organismo gracias a la ingestión diaria de nutrientes. Nosotros todo lo que comemos se almacena como reserva en el organismo, ¿sí? En forma de glucógeno, en forma de triglicéridos y en forma de fosfocreatina. Estos sustratos energéticos de los músculos esqueléticos obtienen la energía para transformarla en energía química, para transformarla en energía mecánica, ¿sí? Y entonces, estos sustratos, como decía recién, son fundamentalmente las grasas, los hidratos de carbono, las proteínas en mucha menor medida y la fosfocreatina, ¿sí? Entonces, por tanto, hemos de tener en cuenta que la actividad muscular depende de la actividad del sistema nervioso que desencadena el proceso y las características estructurales y bioquímicas del músculo. ¿Qué quiere decir esto? Relacionado con lo que vimos en la unidad 2, que dependiendo de la característica estructural y bioquímica del músculo, o en realidad de una determinada fibra muscular, esa fibra muscular va a utilizar un determinado sustrato y quizás otro tipo de fibra muscular va a utilizar otro sustrato diferente, ¿sí? Entonces, recuerden, por ejemplo, las fibras tipo 1, que son fibras lentas, oxidativas y rojas, y bueno, principalmente van a utilizar un sistema energético, van a, van a, van a sacar la energía de las grasas y el azúcar. En cambio, las fibras rápidas van a sacar la energía de otro sustrato, por ejemplo, la fosfocreatina. Eso lo vamos a ir viendo en detalle, ¿no? Entonces, de ahí sacan la descomposición de estos sustratos, ¿sí? Eh, permite la reposición del ATP, que es lo que el músculo en realidad va a utilizar, ¿no? Ahí vimos el ATP. Entonces, hay un concepto importante que es la homeostasis del ATP. Homeostasis significa equilibrio, ¿sí? Entonces, esta homeostasis del ATP
significa que yo estoy descomponiendo ATP y recomponiendo, ¿sí? Todo el tiempo. Piensen que las reservas de ATP que tiene el músculo son muy pocas, ¿sí? Entonces se acaba enseguida el ATP y como el músculo va a necesitar ATP para la contracción muscular, lo va a sacar de la descomposición de las grasas, los hidratos de carbono o la fosfocreatina según la demanda en tiempo e intensidad del ejercicio. ¿Mm? Entonces, la homeostasis del ATP, ¿qué es? Es la habilidad que tiene el sistema metabólico para conservar en una situación de ejercicio, mientras yo estoy corriendo, depende de la intensidad que corra, altos niveles de ATP en función de la demanda del sistema muscular. ¿Sí? A esto se refiere la homeostasis del ATP. Nunca se tiene que acabar, sino que todo el tiempo tiene que haber ATP y para eso voy a descomponer los sustratos dependiendo de la situación del ejercicio que yo tenga. ¿Mm? Bien. Entonces, otro concepto que es bueno de entender es el turnover. El turnover es la tasa de renovación o recambio, ¿sí? Que experimentan las moléculas constantemente, ¿sí? Por más que yo tenga una determinada cantidad y esa molécula se disminuya su concentración, siempre el cuerpo se las va a arreglar para tener que fabricar para que haya una determinada cantidad y que no se acabe del todo. ¿Eh? Entonces, el turnover es la tasa de renovación o recambio que experimentan las moléculas constantemente. ¿Sí? Yo estoy haciendo ejercicio, entonces estoy eh, consumiendo ATP, pero a la vez tengo que fabricar ATP para que siempre haya una determinada cantidad y el músculo lo pueda usar. Entonces, este uso y restitución, ¿sí? Sí, es lo que corresponde a esta definición de, más que nada, tener en cuenta la renovación o recambio de las moléculas. Entonces, yo estoy constantemente usando y fabricando por distintas rutas metabólicas ATP, grasa y glucógeno, ¿sí? Esta es la tasa de uso y de recambio de cada molécula. Muy bien. ¿Qué es la tasa metabólica? ¿Sí? La tasa metabólica es la cantidad de energía procesada, uso y resíntesis, que era lo que estábamos diciendo recién, pero en una unidad de tiempo. A esto le llamamos potencia metabólica, ¿sí? Nosotros vamos a tener, les cuento, que muchas veces les pregunto un sistema anaeróbico, por ejemplo, y les digo, dígame las 5 características del sistema, que ahora las vamos a ver, ¿sí? Bien. Dos de esas características son la potencia metabólica y la capacidad metabólica, ¿sí? La potencia metabólica es la cantidad de energía que se procesa en una unidad de tiempo, ¿sí? Esta es la potencia. Cada sistema tiene una potencia metabólica distinta. Las anaeróbicas va a ser de menos tiempo, las aeróbicas van a ser más tiempo. Y la capacidad metabólica es la cantidad de energía total que puede dar el sistema, ¿sí? En cuánto tiempo puede dar todo este sistema, esta cantidad de energía. Entonces, la reposición del ATP durante el ejercicio se realiza muchísimo más rápido de lo que ocurre en reposo, obviamente. Cuando todo el sistema entra en acción, eh, las enzimas empiezan a trabajar más rápido y se repone ATP, este turnover que dijimos, para que nunca se acabe, ¿sí? Para que esto ocurra, debe tenerse un equilibrio entre lo que dijimos antes, ¿sí? La ruptura, hidrólisis, y la resíntesis, fabricación. La célula dispone de 3 mecanismos para resintetizar ATP. Uno es a partir de la fosfocreatina, este es un sustrato metabólico, que lo vamos a ver. Otro es a partir de la glucólisis. La glucólisis ya lo han visto en segundo año, es la descomposición de la glucosa, por la cual tengo energía. Y la otra es la fosforilación oxidativa, que pertenece al sistema aeróbico, ¿no? Acá tenemos casi los 3 sistemas. Entonces, esto lo repito rápidamente porque ya lo saben, que tenemos tres
sistemas energéticos. El sistema anaeróbico, aláctico, el sistema anaeróbico láctico y el sistema aeróbico. Entonces vamos a llamarle a este oxidativo o aeróbico y sistema no oxidativo, ¿sí? Este sistema se divide en dos, el aláctico y el láctico. Nosotros, por una cuestión de que ya está escrito acá, vamos a seguir llamándole anaeróbico y aeróbico. ¿Bien? Entonces, siempre voy a necesitar el ATP para la contracción muscular. ¿Bien? Entonces, si yo elijo el anaeróbico aláctico, se llama aláctico porque no se forma ácido láctico. ¿Bien? Entonces, esta ruta metabólica, ¿sí? En esta ruta metabólica no se forma ácido láctico. El ácido láctico viene de la descomposición del azúcar, o sea, viene de la ruta metabólica de la glucólisis. ¿Bien? Entonces, si acá no se forma ácido láctico, esta ruta metabólica no es la glucólisis, sino que es la ruta metabólica de la fosfocreatina. ¿Mm? Es esta que vimos recién acá, fosfocreatina. La fosfocreatina es creatina más fósforo. Bien, entonces esto se rompe y me libera energía. Bien. La segunda ruta metabólica es, sí, la anaeróbica láctica. O sea que acá tengo formación de ácido láctico. Entonces, como el ácido láctico es el producto final de la glucólisis, recuerden que la glucólisis es la descomposición de la glucosa que me da ácido pirúvico y de ácido pirúvico en ácido láctico. Sí, voy a tener acumulación del ácido láctico, ¿sí? Para obtener ATP. De la glucosa formo lactato. Segunda ruta. Y la tercera ruta es la ruta aeróbica con oxígeno, en donde el sustrato energético va a ser otra vez la glucosa y los ácidos grasos principalmente, y por último, cuando esto se acaba, las proteínas. Pero al haber oxígeno disponible, esta ruta metabólica es la fosforilación oxidativa, ¿no? Se llama, que es la respiración aeróbica. Muy bien. Entonces, el músculo decide qué tipo de sistema utilizar en función de diversos factores, ¿eh? Entre los que se destaca la intensidad del ejercicio o lo que es lo mismo, la tasa en la que es necesario reponer el ATP. ¿Mm? Admitimos que en condiciones fisiológicas es prácticamente imposible que la participación única de estos sistemas, de un único de estos sistemas, ocurriendo en realidad un metabolismo mixto en el que predominará un sistema energético sobre el resto en función de las circunstancias del momento. Esto es muy importante entender esto, ¿sí? No importa básicamente qué actividad o ejercicio o deporte estoy haciendo, siempre va a haber, siempre se va a dar la participación de los tres sistemas energéticos, solo que en un determinado momento va a prevalecer uno sobre los otros dos. Esto es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Si yo estoy eh, jugando al vóley, ahí tenemos una participación de los tres sistemas, más sobre todo el sistema aeróbico, pero en el momento que estoy rematando va a prevalecer el sistema anaeróbico aláctico. Entonces, los tres sistemas están simultáneamente actuando, pero en un determinado momento del deporte, según las circunstancias que el músculo demande, va a prevalecer uno sobre otro. Entonces, si nos determinamos a sistematizar los sistemas energéticos en función del sustrato que se utiliza, ¿sí? Sustrato, vamos a tener la fosfocreatina o el fosfágeno, ¿sí? Hidrato de carbono, metabolismo de hidrato de carbono, metabolismo de grasas y proteínas que casi ni se usan. ¿No? Muy bien, esto es más de lo mismo que vimos recién. Y las características del sistema, las características de cada sistema, las vamos a ver
cuando nos toque ver específicamente, cada sistema van a tener que tener en cuenta estas 5 cosas, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a el sustrato energético, o sea, la, de dónde viene la energía. Otra cosa a tener en cuenta va a ser la capacidad metabólica, que es la cantidad de energía entregada por el sistema. La otra cosa, la potencia metabólica, que es la cantidad de energía en una unidad de tiempo, o sea, cuánto tiempo dura este sistema, ¿sí? La otra cosa va a ser la enzima. Recuerde que las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué significa un catalizador biológico? Significa que va a descomponer un, eh, una sustancia y la va a transformar en otra, ¿sí? Las enzimas también se mejoran con el entrenamiento, por lo tanto, todo este sistema se acelera cuando yo tengo más entrenamiento, ¿sí? Entonces, estas enzimas, que son proteínas, son catalizadores biológicos, van a transformar, por ejemplo, la glucosa en ácido pirúvico para que de ahí se pueda obtener la energía. Y por último, la especificidad del sistema. Que esto, en referencia a la especificidad, significa que acá vamos a hacer una comparación entre los 3 sistemas que vamos a ver. Entonces, acá ven, por ejemplo, como un ejemplo, les dejo este que es la enzima creatinquinasa. La enzima creatinquinasa toma la fosfocreatina, la descompone químicamente, forma creatina por un lado, fósforo y me libera energía, ¿sí? Esa energía la usa el músculo porque supongamos que está haciendo un saque de tenis, que es una actividad de alta potencia y corta duración. ¿Bien? Luego voy a necesitar energía, voy a juntar otra vez el ADP y el fósforo para formar ATP. ¿Mm? O sea que de esta descomposición de fosfocreatina es que obtengo finalmente la energía para que yo, en donde voy a tomar el ADP y el fósforo y voy a fabricar ATP. O sea que el producto final de todo esto este es el inicial y este es el final. ¿Sí? Muy bien. Eh, Vamos a dejar acá en este pequeño, y la próxima clase vamos a ver 2 de los sistemas energéticos, así ya nos metemos más con el sistema anaeróbico. Vamos a dejar el aeróbico para el final, ¿sí? Muy bien, les dejo un saludo y nos estaremos viendo la próxima clase.